El poder del pensamiento positivo por Norman Vincent. Capítulo 3. Cómo tener energía constante. En una ocasión, un lanzador de las grandes ligas jugó un partido a una temperatura superior a los 37 grados. Debido al esfuerzo de esa tarde bajó varios kilos. En determinado momento su energía decayó. Sin embargo, tenía un método muy singular para recuperar su brío. Repetía un pasaje del Antiguo Testamento: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Frank Hiller, el lanzador de esta anécdota, me contó que recitar ese fragmento en el montículo renovaba de tal modo su vigor que él terminaba el partido con energía de sobra. Explicó su técnica diciendo: hacía pasar por mi cabeza un pensamiento tonificante. La manera en que creemos sentirnos tiene un efecto específico en la forma como realmente nos sentimos. Si tu mente te dice que estás cansado, el mecanismo de tu cuerpo, tus nervios y tus músculos aceptarán ese juicio. En cambio, si se muestra muy interesada en cierta actividad, podría seguir haciéndola de modo indefinido. La religión funciona a través de nuestros pensamientos. De hecho, es un sistema de disciplina mental. Como proporciona a la mente actitudes de fe, eleva tu energía. Te ayuda a desplegar una actividad prodigiosa al sugerirte que dispones de considerables apoyos y recursos de poder. Un vigoroso amigo mío de Connecticut, lleno de empuje y vitalidad, dice que asiste regularmente a la iglesia para recargar sus baterías. Este concepto tiene sentido. Dios es la fuente de toda energía, la del universo, la atómica, la eléctrica y la espiritual. En realidad, todas las formas de energía se derivan del Creador. La Biblia enfatiza este punto cuando dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. En otro segmento describe ese proceso confortante y reconfortante porque en él vivimos, es decir, tenemos vitalidad y nos movemos, poseemos energía dinámica y llegamos a la plenitud. Hechos 17:28. El contacto con Dios establece en nosotros un flujo de energía del mismo tipo que la que recrea al mundo y cada año renueva la primavera. Cuando estamos en contacto espiritual con Dios a través de nuestros procesos mentales, la energía divina corre por nuestra personalidad, donde de manera automática renueva el acto creativo original. Cuando la unión con la potencia divina se interrumpe, nuestra personalidad se debilita poco a poco en cuerpo, mente y espíritu. Un reloj eléctrico conectado a una toma de corriente no deja de funcionar nunca y continuará dando la hora exacta en forma indefinida. Si lo desconectas, se detendrá, se ha desligado de la energía que fluye en el universo. En general, este proceso opera en la experiencia humana, aunque de modo menos mecánico. Hace unos años oí asegurar a un conferencista frente a un numeroso público que no se había cansado en 30 años. Explicó que 3 décadas antes había vivido una experiencia espiritual durante la que, por haber renunciado a su voluntad, hizo contacto con el poder divino. Desde entonces había tenido energía suficiente para todas sus actividades, las cuales eran de amplio alcance. Ilustró con tanta elocuencia sus argumentos que todos quedamos muy impresionados. Para mí, esa fue la revelación de que en nuestra conciencia podemos aprovechar
una reserva de poder ilimitado, gracias a la cual no hay motivo de que resintamos una falta de energía. Durante años he estudiado y experimentado con las ideas de ese orador, que también otros han expuesto y demostrado. Estoy convencido de que, científicamente utilizados, los principios del cristianismo pueden desarrollar en la mente y cuerpo humanos un flujo de energía continuo e ininterrumpido. Estos hallazgos fueron corroborados por un médico eminente con quien conversé acerca de un amigo mutuo. Este individuo, cuyas responsabilidades son muy pesadas, trabaja de la mañana a la noche sin pausa alguna, pese a lo cual parece estar siempre en condiciones de asumir nuevos deberes. Tiene el don de manejar su trabajo con facilidad y eficacia. Cuando comenté que confiaba en que ese individuo no siguiera un ritmo arriesgado que desembocara en un colapso nervioso, el doctor sacudió la cabeza. No, replicó. Como su médico, no creo que corra ningún peligro de crisis, y la razón es que se trata de un sujeto muy organizado, sin fugas de energía en su composición. Opera una máquina bien regulada, maneja las cosas con facilidad y lleva sus cargas sin esfuerzo. Nunca pierde un gramo de energía. Aplica cada esfuerzo con una intensidad máxima. ¿Cómo explica usted esa eficiencia, esa energía al parecer ilimitada?, pregunté. Reflexionó un momento. La respuesta es que él es una persona normal, emocionalmente integrada y más todavía muy religiosa. De su religión ha aprendido a evitar que su fuerza se agote. Su religión es un mecanismo útil y práctico para prevenir fugas de energía. Lo que aniquila la energía no es el trabajo pesado, sino un trastorno emocional, y este hombre está libre de eso. Cada vez más personas se dan cuenta de que mantener una vida espiritual sana es importante para disfrutar de energía y de una personalidad fuerte. El cuerpo está diseñado para producir toda la energía que necesita durante un largo periodo. Si un individuo cuida en forma razonable su cuerpo, desde el punto de vista de dieta, ejercicio, sueño apropiado y ningún abuso físico, aquel producirá y preservará una resistencia pasmosa y mantendrá su salud. Si él concede similar atención a una vida emocional balanceada, conservará su energía. Pero si permite fugas causadas por una reacción emocional hereditaria o autoimpuesta de naturaleza extenuante, carecerá de fuerza vital. Cuando el cuerpo, la mente y el espíritu trabajan en armonía, el estado natural del individuo es de continua reposición de la energía que necesita. La mujer de Thomas Alva Edison, con quien solía conversar a menudo sobre los hábitos y características de su célebre esposo, el inventor más grande del mundo, me contó que él acostumbraba a acostarse en su viejo sofá al llegar a casa luego de muchas horas de trabajo en su laboratorio. Se quedaba dormido tan naturalmente como un niño, en medio de una relajación perfecta, sumergiéndose en un sueño profundo y apacible. 3 o 4 horas después, o 5 a lo sumo, despertaba de pronto, más que recuperado y ansioso por volver a su trabajo. En respuesta a mi petición de que analizara la capacidad de su esposo para descansar de modo tan natural y completo, la señora Edison refirió: era un hombre de la naturaleza, con lo cual quiso decir que estaba en total armonía con la naturaleza y con Dios. En él no había obsesiones, desorganizaciones,
conflictos, anomalías mentales ni inestabilidad emocional. Trabajaba hasta que necesitaba descansar y entonces dormía profundamente. Después se levantaba para retornar a su trabajo. Vivió muchos años y fue en varios sentidos la mente más creativa que haya existido hasta ahora en el continente americano. Extraía su energía de su autodominio emocional, la aptitud para relajarse por completo. Su relación maravillosa, armoniosa con el universo, fue la causa de que la naturaleza le haya revelado sus inescrutables secretos. Toda gran personalidad que he conocido, y he conocido a muchas, dotada de una extraordinaria capacidad de trabajo, ha sido un individuo en sintonía con el infinito. Cada una de estas personas parecía estar en armonía con la naturaleza y en contacto con la potencia divina. No son necesariamente personas piadosas, aunque de manera invariable están muy bien organizadas desde el punto de vista emocional y psicológico. Lo que desbalancea a una naturaleza finamente calibrada es el temor, el resentimiento, la influencia en la infancia de errores cometidos por los padres, los conflictos interiores y las obsesiones, todo lo cual causa un consumo excesivo de fuerza natural. Entre más tiempo vivo, más me convenzo de que ni la edad ni las circunstancias tienen por qué privarnos de energía y vitalidad. Al fin hemos descubierto el estrecho vínculo entre religión y salud. Empezamos a comprender una verdad básica desatendida hasta ahora, que la condición física está determinada en gran medida por la condición emocional, en tanto que la vida emocional está regulada en alto grado por la vida mental. A todo lo largo de sus páginas, la Biblia habla de vitalidad, fuerza y vida. Su palabra suprema es vida y vida significa vitalidad, por ser llenada de energía. Jesús formuló la expresión clave: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esto no deja fuera el dolor, el sufrimiento y la dificultad, pero la clara implicación es que si una persona practica los principios creadores y recreadores del cristianismo, puede vivir con fuerza y energía. La práctica de esos principios le permitirá adoptar el tempo adecuado para vivir. Nuestra energía disminuye debido a un tempo acelerado, al ritmo anormal con que nos movemos. La conservación de tu dinamismo depende de que sincronices el ritmo de tu personalidad con el del movimiento de Dios. Él está en ti. Si vas a cierta velocidad y él a otra, terminarás destrozado. Aunque los molinos del Señor trabajan despacio, muelen muy fino. Los molinos de la mayoría de nosotros trabajan rápido y por tanto muelen mal. Cuando sintonizamos con el ritmo de Dios, desarrollamos un tempo normal y nuestra energía fluye sin restricciones. Los turbulentos hábitos de nuestra época tienen muchos efectos desastrosos. Un amigo mío me refirió una observación de su anciano padre. Este le contó que en el pasado, cuando un joven llegaba al anochecer a cortejar a su novia, se sentaba con ella en la sala. En ese entonces el tiempo se medía con el lento y pesado tic-tac del reloj del abuelo, que tenía un péndulo muy largo y que parecía decir: hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra. Los relojes modernos, con un péndulo más corto y un tic-tac más rápido, parecen decir: es hora de ponerse a trabajar, es hora de ponerse a trabajar, es hora de ponerse a trabajar, es hora de ponerse a trabajar.
todo se ha apresurado y por esta razón muchas personas se cansan. La solución es sincronizar con Dios Todopoderoso. Una forma de hacer esto es que salgas a pasear en un día cálido y te tiendas sobre la tierra. Acerca tu oído al suelo y escucha. Oirás toda clase de sonidos, el viento entre los árboles y el murmullo de los insectos. Descubrirás que en todos ellos hay un tempo bien regulado. No lo percibas en el tráfico porque ahí se pierde en la confusión, pero lo distinguirás en la iglesia, donde oyes la palabra de Dios e himnos grandiosos. En una iglesia, la verdad vibra al tempo de Dios. También podrías encontrarlo en una fábrica si te lo propusieras. Un amigo mío, un industrial dueño de una planta enorme en Ohio, me relató que sus mejores obreros son aquellos que están en armonía con el ritmo de la máquina en la que trabaja. Si un operario labora en armonía con el ritmo de su máquina, no se sentirá cansado al final de la jornada. Según este industrial, la máquina es un ensamble de partes acorde con la ley de Dios. Cuando te familiarizas con una, tomas conciencia de que posee un compás. Este ritmo es uno con el del cuerpo, los nervios y el alma. Es el ritmo de Dios y puedes trabajar con esa máquina sin cansarte si estás en armonía con ella. Hay un ritmo de la estufa, un ritmo de la máquina de escribir, un ritmo de la oficina, un ritmo del automóvil, un ritmo de tu trabajo. Así pues, evita el cansancio y conserva tu energía sujetándote al ritmo esencial de Dios omnipotente y de todas sus obras. Para lograr esto, relaja tu cuerpo y también concibe tu mente como relajada. Luego visualiza tu alma mientras se aquieta y reza. Señor, tú eres la fuente de toda energía. Eres la fuente del sol, del átomo, de todos los seres, de la sangre, de la mente. Por eso yo extraigo energía de ti como fuente ilimitada. Cree en que recibes esa energía. Sintoniza con el infinito. Por supuesto que muchas personas están cansadas porque nada les interesa, nada les conmueve lo suficiente, les da lo mismo lo que sucede o cómo marchan las cosas. Sus preocupaciones individuales son más importantes que toda la crisis de la historia humana. Les da igual todo, salvo sus menudas preocupaciones, odios y deseos. Se desgastan afanándose en cosas intrascendentes y sin sentido. Así que se agotan y hasta se enferman. La forma más segura de no cansarte es abstraerte en algo sobre lo que estés profundamente convencido. Un estadista famoso que en una ocasión pronunció 7 discursos al hilo irradiaba energía al final de ellos. ¿Por qué no está exhausto tras haber pronunciado 7 discursos?, le pregunté. Porque respondió, creo absolutamente en todo lo que dije. Soy un entusiasta de mis convicciones. Este es el secreto. Ese individuo sentía pasión por algo, se volcaba en ello y en tales condiciones no se pierde energía ni vitalidad. Pierdes energía cuando la vida se vuelve insípida en tu mente. Esta última se aburre entonces, hastiada de su inacción. Pero no hay motivo de que te fastidies. Interésate en algo. Emociónate intensamente por algo. Entrégate a eso sin reservas. Sal de ti mismo, sé alguien, haz algo. No te la pases quejándote de todo, leyendo los periódicos y diciendo, ¿por qué nadie hace nada? El hombre que sale a hacer algo no se fatiga. Si tú no te dedicas a una buena causa, no es de sorprender que estés cansado. Te desintegras, te deterioras
estás fuera de foco. Entre más te abstraigas en algo mayor que tú, más energía poseerás. No tendrás tiempo para pensar en ti y empantanarte en tus dificultades emocionales. Para vivir con constante energía es esencial que corrijas tus faltas emocionales. Nunca tendrás pleno vigor hasta que lo hagas. El ya desaparecido Knut Rohr, uno de los entrenadores de fútbol americano más grandes que ha producido Estados Unidos, decía que un futbolista no puede tener suficiente energía si sus emociones no están bajo control espiritual. De hecho, llegó al extremo de afirmar que él no tendría en su equipo a un jugador que no se llevara bien con sus compañeros. Debo extraer el máximo de energía de un futbolista, aseguraba, y he descubierto que eso es imposible si odia a alguien. El odio bloqueará su vigor y él no estará bien hasta que resuelva ese problema y desarrolle un sentimiento de amistad. Quienes carecen de empuje sufren en un grado u otro la desorganización causada por hondos conflictos emocionales y psicológicos. A veces los resultados de esa desorganización son extremos, aunque siempre es posible sanar. En una ciudad del Medio Oeste se me pidió hablar una vez con un señor, en otro tiempo miembro muy activo de esa urbe, que registraba una aguda merma de vitalidad. Sus colegas creían que había sufrido un derrame cerebral. Tenían esta impresión porque él arrastraba los pies al caminar. Exhibía una actitud demasiado aletargada y era muy indiferente a actividades a las que antes había dedicado gran parte de su tiempo. Permanecía en su asiento una hora tras otra, sin dar señas de vida y con frecuencia lloraba. Presentaba muchos de los síntomas de un colapso nervioso. Acepté recibirlo en mi cuarto de hotel a cierta hora. Mi puerta estaba abierta y a través de ella podía ver el ascensor. Por casualidad miraba en esa dirección cuando la puerta de éste se abrió y el hombre atravesó el pasillo arrastrando los pies. Parecía que fuera a caerse en cualquier momento y que apenas sería capaz de salvar la distancia hasta mi habitación. Le pedí que se sentara y entablé con él una conversación más bien infructuosa, muy poco esclarecedora dada su tendencia a quejarse de su estado y su incapacidad para detenerse en mis preguntas. Al parecer, esto se debía a su inmensa autocompasión. Cuando le pregunté si quería sentirse bien, me miró en forma muy lastimosa. Reveló su desesperación al responder que daría lo que fuera por recuperar el interés en la vida y la energía que tenía antes. Comencé por arrancarle ciertos datos sobre su vida y experiencia. Todos ellos eran de naturaleza muy íntima y muchos estaban tan incrustados en su conciencia que los hirió con excesiva dificultad. Tenían que ver con antiguas actitudes infantiles, temores que procedían de sus días más lejanos, en su mayoría derivados de la relación con su madre. Aparecieron no pocas situaciones de culpabilidad. Todo indicaba que esos factores se habían acumulado al paso de los años como arena en el cauce de un río. El flujo de energía decreció de modo gradual hasta resultar insuficiente. La inteligencia de este individuo estaba tan estropeada que un proceso de razonamiento y dilucidación parecía casi imposible. En busca de orientación, para mi gran sorpresa de pronto, me vi de pie junto a él, colocando mi mano sobre su cabeza. Le pedí a Dios que lo curara. En ese instante reparé en algo que tenía el aspecto de una transferencia de poder de mi mano a su cabeza. Me apresuro a añadir que mi mano carece de poderes curativos. Aunque en ocasiones un ser humano es empleado como canal,
Este fue el caso entonces, porque en ese momento el hombre me miró con una expresión de extrema paz y felicidad y me dijo: Él estuvo aquí, me tocó, me siento completamente diferente. Desde esa fecha ha mejorado en forma pronunciada y hoy es ya el mismo de antes, excepto que ostenta una serena seguridad que no tenía en el pasado. En apariencia, el canal obstruido en su personalidad que impedía el flujo de energía fue abierto por un acto de fe y la fuerza volvió a correr por él sin cortapisas. Este incidente indica que tal tipo de curaciones es posible y que una acumulación paulatina de factores psicológicos puede cortar el flujo de energía. Asimismo, que el poder de la fe es capaz de desintegrar esos factores y reabrir el canal del impulso divino en un individuo. El efecto en la energía de los sentimientos de culpa y temor es ampliamente reconocido por todas las autoridades relacionadas con los problemas de la naturaleza humana. Es tan grande el monto de fuerza vital requerido para eximir a la personalidad de la culpa, el temor o una combinación de ambos, que a menudo solo queda una fracción de energía para cumplir las funciones básicas de la vida. El cansancio producido por el temor y la culpa es tan agudo que a la persona le resta poca capacidad para aplicarla en su trabajo. El resultado es que se fatiga pronto, incapaz de ejercer sus responsabilidades, se refugia en una condición apática, indiferente y apagada, e incluso está dispuesta a rendirse y caer en un estado de debilidad y somnolencia. Hace tiempo, un hombre de negocios me fue remitido por su psiquiatra. Al parecer, este paciente, considerado en general como una persona recta y estricta, se había involucrado con una mujer casada. Había intentado romper esa relación, pero encontraba resistencia en su pareja de infidelidad, a la que había suplicado que abandonara su práctica para que él pudiera recuperar su respetabilidad. Ella lo amenazó con informar a su esposo de su aventura. El paciente reconoció que si éste se enteraba de la situación, él sería objeto de escándalo en su comunidad. Ocurría que era un ciudadano eminente que valoraba mucho su elevada categoría. Dado su temor a ser exhibido y su sentimiento de culpa, no podía descansar ni dormir. Y como esto había durado 2 o 3 meses, él estaba en una seria crisis de energía y no tenía la vitalidad indispensable para hacer su trabajo con eficacia. Puesto que de ella dependían cosas importantes, esta situación era grave. Cuando el psiquiatra le sugirió que viera a un clérigo para resolver su insomnio, el paciente protestó diciendo que no era posible que un ministro remediara la causa de su mal, para el que en cambio un médico quizás ofrecería un tratamiento eficaz. Al expresar su actitud frente a mí, le pregunté cómo esperaba descansar cuando tenía 2 importunas y desagradables compañeras de cama. ¿Compañeras de cama?, inquirió. Yo no tengo compañeras de cama. Claro que sí, repuse. Y nadie en este mundo podría dormir con ellas, una a cada lado. ¿A qué se refiere?, insistió. Por mi parte contesté. Usted intenta dormir cada noche entre la aprensión de un lado y la culpa del otro, y persigue una hazaña imposible. Lo mismo da cuántas pastillas tome para dormir y admite que toma muchas, las cuales no le han hecho efecto. La razón de que no le sirven es que no llegan a los profundos niveles de su mente donde se origina el insomnio que consume su energía. Tiene que erradicar la aprensión y la culpa si quiere volver a dormir y recuperar su fuerza. A fin de atacar el temor a que se le pusiera en evidencia,
Lo preparé mentalmente para enfrentar todo lo que podría derivarse de hacer lo correcto, lo cual era, desde luego, terminar esa relación a como diera lugar. Le aseguré que cualquier cosa que hiciera sería lo correcto y saldría bien. Uno nunca hace mal cuando actúa bien. Asimismo, lo exhorté a poner el asunto en manos de Dios, hacer lo correcto y dejar el resultado al Señor. Así lo hizo, no sin reservas, aunque con una sinceridad considerable. La mujer, fuera por astucia, una expresión de lo mejor de su naturaleza, o el discutible antecedente de transferir sus afectos a otra parte, lo dejó en libertad. La culpa se disipó buscando el perdón de Dios. Cuando se le busca con franqueza, éste nunca es negado y el paciente encontró calma y alivio. Por increíble que parezca, una vez que su mente se vio descargada de ese doble peso, su personalidad volvió a operar como de costumbre. Él pudo dormir de nuevo, encontró paz y renovación de su fuerza. Su energía retornó muy pronto. Hombre sabio y agradecido, pudo reanudar sus actividades normales. Un caso común de energía decreciente es el anquilosamiento, la presión, monotonía e incesante continuidad de las responsabilidades atentan contra una mente despejada, fundamental para abordar con éxito el trabajo. Así como un atleta pierde flexibilidad, también un individuo, sea cual sea su ocupación, tiende a pasar por periodos de sequía y aridez. En ese estado anímico se requiere más energía para hacer con dificultad lo que antes se realizaba sin complicaciones. En consecuencia, las fuerzas vitales se ven obligadas a suministrar el vigor necesario y el individuo suele perder su dominio y poder. Una solución a ese estado de ánimo fue empleada por un distinguido líder de negocios, presidente de la Junta de Gobierno de cierta universidad. Un profesor antes popular y destacado vio decaer tanto su aptitud docente como su capacidad para interesar a los alumnos. Según el sentir de los estudiantes y la opinión privada de los miembros de la Junta, ese maestro debía recuperar su competencia para enseñar con entusiasmo e interés, o de lo contrario tendría que ser reemplazado. Este recurso se consideró con cautela, pues se esperaba que dicho maestro se mantuviera activo varios años más antes de retirarse. El hombre de negocios pidió al profesor que acudiera a su oficina y le anunció que la Junta le había concedido un permiso de 6 meses de ausencia, con todos los gastos pagados y su sueldo íntegro, a condición de que fuera a descansar para recuperarse y así renovar por completo su brío y energía. Además, el empresario lo invitó a usar una cabaña que él tenía en el campo y le hizo la curiosa sugerencia de no llevar consigo más que un libro, la Biblia. Le propuso que dedicara su tiempo a caminar, pescar, hacer algo de jardinería y que todos los días leyera la Biblia, el tiempo necesario para releerla entera 3 veces en 6 meses. Asimismo, le sugirió que memorizara todos los pasajes que pudiera, con objeto de impregnar su mente de las grandes palabras e ideas de ese libro. Y agregó: creo que si pasa 6 meses al aire libre, cortando madera, trabajando el campo, leyendo la Biblia y pescando en lagos profundos, será un hombre nuevo. El profesor aceptó esta singular propuesta. Su adaptación a ese diferente modo de vida fue más fácil de lo que sus conocidos o él mismo esperaban. De hecho, le sorprendió descubrir que le satisfacía. Tras adecuarse a la vida activa a la intemperie, vio que le agradaba en extremo. Extrañó por un tiempo a sus compañeros intelectuales y sus lecturas,
pero forzado a concentrarse en la Biblia, su único libro, se sumergió en ella y encontró con asombro que era una biblioteca en sí misma, para citar sus propias palabras. En sus páginas encontró fe, paz y poder. 6 meses más tarde era un hombre nuevo. Ahora el empresario me dice que este profesor se ha vuelto una persona de una potencia enorme. Se deshizo de su anquilosamiento, recuperó su energía y poder y renovó su gusto por la vida.